¿Nacieron ustedes en Santiago o en alguna de las otras regiones del país? ¿Se les ha tratado igual por venir de lugares de afuera de la capital en la capital? Si no viven en la capital, ¿cuánto les enoja que se hable tanto del centro? La herida de la falta de descentralización en Chile es muy antigua porque Chile es, de acuerdo a la OCDE, el país más centralista y más centralizado. Es un país que se estructuró sobre la base de un solo cerebro, que se supone que piensa mejor para todo el resto. Sin embargo, la versatilidad de nuestro territorio, la diversidad de nuestro territorio y de la gente que lo habita, ha hecho que esto se transforme en un dolor sistemático de falta de capacidad justamente para ver cómo es vivir en cada lugar, cómo se transita la vida, qué oportunidades tenemos, si morimos más o menos por vivir en un territorio que no sea la capital, si tenemos mejor o peor educación y tantas otras preguntas que probablemente ustedes ya se contestaron. Queremos pensar sobre esto y para eso hemos invitado, obviamente, al director de la Fundación Piensa, del todo coherente, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Paloma, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y encantado de compartir este tema tan relevante para la cohesión social, para el país, como es la descentralización. Ya, este es un tema como buena estructura centralista del que hablamos muy poco. Y de hecho, cada vez que lo escuchamos es como qué lata, ¿no? Sobre todo cuando uno está en el centro. Sin embargo, representa a todo el país y cada vez que uno se encuentra con cualquier persona que ni siquiera de fuera de la región metropolitana, de los bordecitos de la región metropolitana hacia el norte y hacia el sur, este dolor es transversal. Ustedes han seguido bastante el tema de la descentralización. Tú mismo eres un producto de fuera del centro, eres de la región de Valparaíso. Y por lo mismo me encantaría saber tu mirada general sobre cómo estamos en esta tarea y por qué esta es una conversación de cohesión social. Sí, mira, lo primero que la gente tiene que tener claro, tú lo sabes mejor que nadie, Paloma, Chile es un país no así un poquito centralista o que, como se dice en Chile, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, ¿no? Que da cuenta de este... No, Chile es un país extremadamente centralista, que está en los bordes del centralismo. De hecho, hasta antes de la primera elección de gobernador regional, Chile era el único país de la OECD que no elegía a su máxima autoridad del gobierno ejecutivo regional por elección democrática, por elección popular. Si uno mira, para ver dónde toman los países las decisiones, hay que mirar muchas veces la billetera, ¿no? Si uno mira la decisión del gasto público en Chile, ¿dónde se toma esa decisión? ¿Quién la toma? En Chile, depende de la cifra, pero entre el 12 o el 15% del total de la billetera fiscal se decide en las regiones, se decide en las ciudades, en las comunas, el resto se decide todo en Santiago. Y ese centralismo es muy grande por una parte y se refleja y lo perciben las personas. Al final del día, las personas saben y perciben que muy lamentablemente en Chile, por el solo hecho de nacer fuera del centro, por el solo hecho de nacer alejado del centro y de Santiago, uno tiene menos oportunidades. Va a tener menos especialistas en el hospital, por ejemplo, va a tener menos acceso a mejores pegas, va a tener menos oportunidades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que remediarlo, y para remediarlo, ese remedio, creo yo, no solo tiene que venir del centro, a través de políticas que promuevan traspaso de competencias, recursos, atribuciones hacia las regiones, hacia las comunas, sino que también tiene que venir de las propias regiones. Y yo ahí creo que las regiones tenemos, hablo en primera persona, un deber grande de romper nosotros las cadenas del centralismo, de ese atávico centralismo chileno. Y no solamente pelear por atribuciones, recursos y más competencias, sino que también hacer mejor las cosas de modo tal de que la descentralización a estos actores centrales le haga más sentido, Paloma. Hay una cosa que dijiste a la pasada, pero en términos muy concretos. Si uno nace en una región, tiene peor educación, peor salud, menos oportunidades laborales, y eso es un hecho, lo entendemos, ¿no? Así es. De esa manera. Y ha sido medido ampliamente, o sea, digo, para que no nos detengamos en subjetividad, esto está medido y sabemos que es así. Ahora, cuando tú empiezas a plantear este discurso, y es un discurso muy transversal, no es un discurso político, el discurso de romper las cadenas de las regiones, no es un discurso de izquierda o de derecha. A mí me ha tocado mucho conocer este discurso en el tiempo y sé que es un discurso más bien que tiene que ver con esa desigualdad, con el dolor de esa desigualdad. Pero cuando lo dices, al tiro, este Chile al que le gusta que la cosa no sea
tan revuelta, este Chile que tiene un apego al orden, se incomoda. Entonces, y suena caos, y venimos de la sensación caótica que produjo el estallido social a lo largo del país. Entonces me encantaría saber cómo se ha repensado un poco la descentralización como para instalar esta conversación como una conversación pública no peligrosa. Sí. Yo creo que eso es un gran error que cometen quienes quieren promover el orden o la responsabilidad, porque mira, al final del día, claro, uno dice el centralismo, la descentralización puede generar ingobernabilidad. Yo lo tomaría por otro lado. Yo creo que la descentralización es como una suerte de piedra filosofal que le debe hacer sentido tanto a las personas de izquierda como de derecha. Porque el razonamiento es muy básico y sencillo. Mire, en la medida que las decisiones a los problemas públicos se tomen más cerca de donde ocurren esos problemas públicos, es más posible que esa sea una mejor decisión, que sea una decisión más eficiente, y que sea una decisión más eficaz, que se utilice porque es obvio, ¿no? Usted está en su casa, usted conoce el problema de su hijo, de quienes están cerca, ¿quién mejor que usted para tomar esa decisión? Ahora, si por razones de economía de escala u otras, tiene más sentido que la decisión la vaya tomando ya no un grupo cercano, sino que el municipio, el gobierno regional, después el gobierno nacional, bueno, vamos viendo quién va tomando la decisión. Pero la primera aproximación sería que la decisión la tome aquel que está más cerca de donde ocurre el problema. Y si Chile, Paloma, como yo creo, tiene problemas de fractura social, tiene problemas que nuestro tejido social en distintas dimensiones, las juntas de vecinos, clubes deportivos, las asociaciones civiles, gremiales, han ido perdiendo fuerza, a mi juicio, la descentralización es el perfecto remedio para recomponer ese tejido social y que las decisiones las empecemos a tomar más de abajo hacia arriba y vayamos fortaleciendo esos pequeños pelotones, esos pequeños grupos, esas pequeñas asociaciones que van a su vez, en la medida que vayan teniendo recursos, competencias, atribuciones, tomando decisiones, la gente va a decir, bueno, entonces estas autoridades locales hacen la pega y hacen mejor la pega y voy creyendo más en la democracia y si creo más en la democracia participo más. Entonces parte un círculo virtuoso en orden a volver a creer en la democracia, volver a creer o recomponer nuestro tejido social y además, para quienes tienen estos temores centralistas de que, oye, o se van a robar la plata, oye, no sabemos quién va a implementar estas competencias, oye, esto va a generar gobernabilidad. No, todo lo contrario. Una descentralización responsable debe generar más gobernabilidad y debe generar decisiones públicas más eficientes y más eficaces. Bueno, algo interesante que ha pasado en las últimas elecciones es que, de hecho, todas las cartas presidenciables o que tienen potencial presidenciable son figuras que trabajan en los territorios. O sea, desde el alcalde Bodanovich hasta la exalcaldesa Evelyn Matei, e incluso el gobernador regional metropolitano, son figuras que están un poquito más abajo, ¿no? Y eso igual da cuenta de algo que están diciendo las personas. Sí, yo ahí lo que diría es que Chile evidentemente hoy día tiene un problema de gobernabilidad, ¿cierto? Y la ciudadanía percibe que sus políticos están encerrados entre cuatro paredes, hablando entre políticos, cuestiones que no le importan a nadie y que poco repercuten en la vida cotidiana de las personas. En eso hay un contraste grande con las autoridades locales, que muchas veces traspasan ese clivaje izquierda-derecha y las buenas autoridades locales están más bien preocupadas de la gestión de asuntos públicos locales que afectan mucho en lo cotidiano de las personas, generando alianzas que trascienden esta pelea política ideológica y ahí los ciudadanos ven efectivamente políticos, pero que hacen una labor política que redunda en mejor calidad de vida de las personas. Y por lo tanto yo insisto en el punto. Si es que nosotros queremos que la ciudadanía se reencante con la democracia, si nosotros queremos que nuestro país tenga más gobernabilidad, tenemos que promover procesos, competencias y recursos para que cerca de donde ocurren los problemas y en aquellas autoridades en que la ciudadanía tiene más confianza, yo creo que en el fondo que autoridades locales se proyecten como autoridades presidenciales, da cuenta de aquello, es una buena receta para perfeccionar nuestra democracia, para generar más gobernabilidad y al final del día para que a la ciudadanía le haga más sentido la democracia en un contexto chileno que está en crisis por su ingobernabilidad, pero también hay que decirlo en un contexto global en donde cada vez es más difícil tomar decisiones en todas partes del mundo. Hace unos años atrás, acá en CNN hacíamos un programa que se llamaba Panorama Chile, la voz de las regiones. Muy buen programa. Gran programa. Y recuerdo, me tocó mucho estar en distintos lugares de Chile por razones evidentes, y la gente de Calama me contaba casos de que, por ejemplo, indignada, y yo muy ignorante también, como nos acaban de mandar una plaza y la plaza no tiene techo, me decían.
y la gente de Magallanes me decía, ¿y sabes lo que nos mandaron para el 18? Volantines, me y claro, pues un gran chiste en el fondo. Uno no puede vivir en Magallanes y elevar un volantín por razones evidentes, ¿no? Y sabes, perdón que te interrumpa, Paloma, lo que nos mandaron a Valparaíso desde el centralismo santiaguino, micros, oruga del Transantiago, que eran incapaces de moverse en los cerros de Valparaíso, porque es de una escala completamente distinta a la propia del transporte público en la región de Valparaíso. Y esa mentalidad que uno dice, oye, esto es anecdótico, por tal o cual motivo que da hasta risa. A nosotros nos da pena, pero... Da pena y risa. Da pena y risa, el humor, ¿no? Esa es la pero gracia. refleja un problema de diseño, un problema central, un problema cultural gravísimo, que si no nos hacemos cargo, nosotros estamos en un incipiente proceso de descentralización, pero si no nos hacemos cargo, esto en el mediano plazo va a generar que Chile no pueda ser un país desarrollado si es que queremos serlo. Si seguimos concentrando poder, concentrando recursos, concentrando oportunidades, concentrando a la población en un solo territorio. Y concentrando malos chistes, no dolores, porque eso también genera harta rabia. De hecho, nosotros siempre invitábamos a la gente a que contara su caso de centralismo, porque es una gran oportunidad de reírnos y llorar juntos y de alguna forma unirnos en el humor, en este caso de lo difícil que es esta herida. Ahora, me encantaría avanzar hacia lo que acabas de decir y es el Chile del futuro. Da la impresión que cualquier estructura, y esto no lo planteo yo, lo plantean grandes teóricos, uno de ellos un botánico que se llama Stefano Mancuso, y dice, el futuro es vegetal, porque las plantas tienen la inteligencia descentralizada, pero también funciona de esa manera el Bitcoin, Internet, y cualquier solución que permita resolver rápido los problemas, un poco lo que decías antes tú. Entonces, ¿cuál es la mano que tienen las personas desde las regiones para articularse y acelerar la llegada de este futuro más descentralizado? También pasa con la energía. Sí. Si uno distribuye la energía, el sistema energético es más resiliente. Eso también está muy estudiado. Entonces, ¿cuál es esa palanca que tú decías al inicio de esta entrevista que sí existe desde las regiones para activar un futuro más descentralizado? Sí, yo diría, esto también lo dicen muchos teóricos, el poder nadie lo regala, ¿no? El poder nadie lo reparte gratuitamente. Esto no es una crítica, es una crónica. Así funciona el mundo, si uno ve la historia, así funcionan las cosas. Quien tiene poder, su inercia natural es a mantenerlo, es a conservarlo. Hoy día, si el poder está en Santiago, si el poder está en 3 o 4 comunas, si el poder está en 2 o 3 universidades, la inercia es aquellos que quieran mantenerlo. Y por lo tanto, quienes vemos en eso una mala receta para el desarrollo de Chile, tenemos que disputar ese poder, tenemos que salir a pelear ese poder, porque ese poder nadie nos lo va a regalar. Y por lo tanto, ejemplo, yo te diría, perdón lo propio, pero la Fundación Piensa, la institución que yo dirijo. Nosotros somos el único centro de estudio, nosotros lo que tratamos de hacer es reflexión intelectual para contribuir al debate público, para hacer propuestas de políticas públicas, para participar del debate nacional desde nuestras ideas y también para promover un debate público local riguroso. Nosotros tenemos encuestas de opinión, por ejemplo, que son como una suerte de encuesta CEP, pero a nivel regional. Tenemos grandes seminarios como una suerte de NARE y CADE, en donde van distintos actores, presidentes de la República, ministros, a hablar allá de la región de Valparaíso, van todos los parlamentarios, disputamos ese poder y decimos, mira, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos acá, con la cancha abierta. Nosotros somos de la región de Valparaíso, el lugar en el cual alguna vez todo en Chile nació, el primer equipo de fútbol, la primera compañía de bomberos, el diario más antiguo de Hispanoamérica, el primer canal de televisión. Para dar un ejemplo propio, fue en algún minuto un lugar que fue efectivamente un contrapeso a Santiago, a la aristocracia castellano-vasca, con los flujos de inmigrantes que llegaban por Valparaíso y que generó en algún minuto ser, sin exagerar, el polo económico del Pacífico Sur. Juan Pablo, pero pensemos, porque Valparaíso y Santiago, sin ser lo mismo, son parecidos. Tienen harto poder sí, conjuntamente, y voy a agregar a Concepción. Pero eso es cada vez más escaso en los distintos lugares, y articular un centro que sea exitoso y que logre generar discusión pública desde la Maule. Es más difícil. O desde Coquimbo, puede ser más complicado. Entonces, también me gustaría sacarlo de sí, la élite, que también son los centros de pensamiento, y llevarlo a la escala de la ciudadanía. Tal vez vincularlo a las elecciones que estamos teniendo hoy día y a la figura de gobernador regional, que a veces, o sea, que antes, hace poco, no la elegíamos. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas otras cosas donde las personas pueden utilizar estas herramientas para construir el tejido social? Sí.
Yo diría dos cosas desde la perspectiva como más institucional. Uno, efectivamente, las elecciones, naturalmente. O sea, cuando uno habla de descentralización, una pata de la descentralización es la parte política, ¿no? Cómo nosotros acercamos la toma de las decisiones a las personas y permitimos que la ciudadanía vote por ellos, y pueda elegir a sus autoridades locales de tal o cual manera. Yo creo este paso que hemos dado, valioso, digamos. Es un paso valioso, pero insuficiente aún. Yo soy un firme promotor del proceso de descentralización chileno, de la elección de gobernadores regionales, pero creo que estamos aún al debe, ¿no? Que son autoridades que no tienen aún la fuerza necesaria. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cómo debería ser de acuerdo a tu perspectiva? Sí. Desde mi perspectiva tiene que ser un proceso gradual como el que estamos teniendo, que apueste a que el gobernador regional, con el peso de sus votos, pueda ir pidiendo, por una parte, cada vez más competencias al nivel central, responsables fiscalmente, y que por otra parte el nivel central, el gobierno, vaya entregando competencias, atribuciones y recursos para que este gobernador en el tiempo cada vez tenga más poder. ¿Qué es lo que pasa? Así está diseñado este proceso, pero los gobernadores regionales, creo yo, no han hecho bien la pega en muchos casos. Te pongo un ejemplo, Paloma, sin ser técnico, pero acá hay dos mecanismos. O el gobernador puede pedir más competencias o el gobierno de oficio le puede dar más competencias. Los gobernadores en esta pasada tenían el espacio para pedir competencias al gobierno central. Solamente el gobernador regional de Magallanes, ningún otro gobernador regional solicitó competencias al gobierno al nivel central. Pero ¿cómo puede ser eso? A mí me parece completamente inaceptable. Nosotros peleamos ¿Y a qué se lo adjudicas tú? ¿A la ignorancia o a la inercia? No, yo creo que hay una negligencia importante, por una parte, y hay un carácter excesivamente conservador dado que no se tienen recursos suficientes, una cierta timidez de tener. Pero yo creo que es lo contrario, hay que empujar, tener competencias, atribuciones, y eso que vaya generando en el camino y en el tiempo mayores recursos que permitan ir complementando o implementando esas atribuciones, por una parte, Paloma. Y por otro, yo creo que tenemos que ser autocríticos también, me pongo el sombrero del autocrítico de las regiones, en que la corrupción, lamentablemente, está afectando el proceso de descentralización. Mire, eso te iba a decir, el caso Convenio golpeó brutalmente. El caso Convenio, pero brutalmente. Pensemos en los municipios también. Los casos yo sé que hay casos de corrupción municipal en la región metropolitana y que la corrupción era que no voy a decir eso, es un patrimonio nacional. Y yo cuando iba al Congreso a pelear por la figura del gobernador regional, muchas veces en off los parlamentarios te decían, oye, ¿qué les vamos a entregar más competencias si la plata se la van a robar? Y no hay mucha gente que implemente esas competencias en las regiones de Chile. Yo creo que la corrupción no es patrimonio de las regiones, pero creo que es ponerse una venda en los ojos el no considerar que los hechos de corrupción municipal, que el caso Convenios en la gobernación regional está afectando decididamente el proceso de descentralización y, lo que es peor, le está entregando la excusa perfecta a los centralistas de siempre para deshacer lo andado. Para deshacer lo andado lo antes posible. Entonces yo creo que tenemos que promover un proceso de descentralización responsable, pero que se haga cargo de la modernización del Estado en la gestión pública local, que nuestros municipios dejen de ser lo que son muchas veces, lamentablemente, una caja negra pagadores de favores políticos que funciona como en el siglo XIX y sean peceras, transparentes, que funcionen bien, eficientes, eficaces, que a quienes hacen mal la pega se puedan sacar. Y lo mismo en el caso de los gobiernos regionales, que traen estructuras un poquito antiguas y que tenemos que modernizarlo. En la medida que modernicemos el Estado, que generemos mecanismos de accountability, de transparencia, que aseguren que no se robe la plata, yo creo que van a haber mejores y más argumentos para seguir el proceso de descentralización y al final del día que la ciudadanía perciba que sus problemas son resueltos por personas y por instituciones que conocen y que sufren esos problemas y no por santiaguinos entre cuatro paredes y en 3 comunas acá de la región metropolitana. Y para cerrar, ¿por qué esto? La misma pregunta que te hice al principio. ¿Por qué esto hace que haya más cohesión social? Esto hace que haya más cohesión social porque permite que en la medida que tengamos una institucionalidad que soluciona problemas cerca de donde ocurren las personas y por otra parte generamos un ecosistema en donde de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo volvamos a tener conversaciones respecto de lo común, conversaciones con fondo y con posibilidad de ser resueltas en la medida que hayan competencias, atribuciones y recursos, eso genera posibilidades de cohesión social, posibilidades de encuentro. Yo soy, por ejemplo, un firme partidario de que, si bien en el Congreso, en la discusión nacional, son muy naturales las discusiones ideológicas, de izquierdas o derechas, bueno, para usar un lenguaje de moda, en los territorios, ¿no? En las regiones, en las provincias, en las ciudades, hay muchos temas en donde el clivaje no es ideológico.
Perdón que lo lleve al caso que yo conozco, la región de Valparaíso. La extensión del metro a La Calera, la necesidad de un tren de velocidad entre Valparaíso y Santiago, las necesidades de obras de infraestructura, el recuperar los centros de nuestras ciudades muy deteriorados hace mucho rato, pero especialmente después del 18 de octubre. Todos esos son cosas que debiesen unir a autoridades locales con independencia de su color político. Entonces, esa posibilidad de ver políticos que se ponen de acuerdo respecto de temas que afectan verdaderamente la calidad de vida de las personas, en lo local, en lo descentralizado, hay mucha más posibilidad que se dé que en lo central, en lo nacional, que en el Congreso y en la moneda. Y por lo tanto, en ese sentido yo creo que la descentralización no es de izquierda o derecha y es un remedio perfecto para la fractura social que vivimos y para recomponer nuestro tejido social. Te tengo que despedir, Juan Pablo. Así es la vida. Lamentablemente, pero encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación y un gran tema el que abordamos hoy día. Muchas gracias a ti por estar.